A lo largo de los años se ha debatido el tema sobre la existencia de los ricos o millonarios en Cuba. En la actualidad, excluyendo a los que todos conocemos, existe un pequeño grupo de personas catalogadas como los más adinerados o los más pudientes dentro de la isla, ya sea por sus mansiones o autos de lujo e incluso por la creación de sus propios negocios. Pero, ¿dónde es que viven estas personas dentro de la ciudad de La Habana? ¿Acaso podemos dar la categoría de residencial en este 2025 a las barriadas en las cuales se encuentran enclavadas sus residencias? Pues en el día de hoy yo te documento 7 de estos barrios y cómo lucen a día de hoy. El puesto número 7 de este listado se lo lleva nada más y nada menos que la barriada de Aldabó, ubicada en el municipio de Boyeros, en la ciudad de La Habana. En esta ocasión vamos a estar reviviendo juntos cómo fue mi experiencia y mi recorrido por esta zona. Y al regreso estamos con el siguiente puesto de este top. Estamos en la calle 9 y Quintana, mejor conocido como el Aldabó Residencial, vamos a llamarlo así. Que ya dejamos atrás todos los edificios y ahora se van a dar cuenta que esta parte es puras casas, puras viviendas, que nos interesaba documentarlos en este video. Y bien tranquilo. Ya veo, ya hay suma tranquilidad aquí. Y no, aparte es una zona que se pueden dar cuenta que no hay tanto tránsito de autos como dejamos anteriormente en la parte de la calzada, de Evento, de 100. Es diferente. Y aquí es cuando regresamos a un tema que siempre causa debate en los comentarios, de los barrios que nosotros catalogamos como barrios de ricos en Cuba, barrios residenciales. Como pueden ver, que la arquitectura de las casas son completamente diferentes a cualquier otra zona que hemos documentado a lo largo de los recorridos. Que ya de entrada, miren este apartado así, con la calle limpiecita, el jardincito, vaya, de este lado igual se pueden dar cuenta que es algo parecido. Casas aquí casi todas son casas grandes. Es una zona que aquí abajo tiene un parque, tenía una zona que era... Sí. como hacer cosas nocturnas, pero antes, hace mucho tiempo, no sé qué quedará el parque ni nada. Para acá arriba hay una tienda que vamos a pasar por ahí también. Mira para allá, qué grande. Y blanca completa. ¿Qué? Pintar una casa blanca en Cuba, eso es un reto. Yo soy muy fanático de ver series, películas, creo que es uno de mis hobbies favoritos. Y yo veo esta casa y me recuerda mucho la última serie de Netflix que vi, Griselda, que de hecho se la recomiendo porque muchísimas referencias a Cuba. Quedé sorprendido con muchas cosas que vi ahí, que no sabía de la historia de Griselda relacionada con los cubanos, así que se la recomiendo. Y veo estas casas y me acuerdo el ambiente de esa época en el cual se desarrolló toda la historia, con el Chevrolet antiguo, el carro clásico, las casas así, este corte. Y bueno, son apreciaciones que les dejo. Esto me llama muchísimo la atención, el césped podadito, las casas así como que pequeñitas con su garaje. Vaya, aquí hay un poco menos de mantenimiento en la calle, pero básicamente es lo que compone un barrio residencial aquí en La Habana. Ok, para darle continuidad a este video, les cuento que nos desplazamos para un municipio completamente diferente, ya que indiscutiblemente, si vamos a hablar de barrios o zonas de gente pudiente, adinerada, de ricos, de millonarios en Cuba, como usted desee llamarle, no podíamos dejar de incluir en este listado al municipio Plaza de la Revolución y a muchos de sus barrios que ocupan los puestos de este listado. La barriada del Vedado, sí, estamos en el viejo Vedado, una parte de La Habana que hemos estado aburridos de documentar en disímiles aspectos, con diferentes temáticas, en diferentes zonas de la barriada, que es súper extensa, la verdad. Y por eso decidí grabarla desde otra perspectiva. Yo creo que junto con Centro Habana y La Habana Vieja, el Vedado ya forma parte de ese corazón cultural y urbano que presenta La Habana. Ahora mismo nos encontramos en la calle 23, pero ya cerca a lo que es como tal otras barriadas que vamos a estar incluyendo en este video. No le importa si a mí me la ponemos.
Ahora bien, como siempre en este canal se habla del vedado por H o por B, por 23 o por 21. No vamos a detenernos tanto en él, ya que ustedes lo conocen bastante bien. Por ende, sin más preámbulos, vámonos rapidito hacia el próximo puesto de este listado. Los invito a que recorran junto conmigo parte de lo que es como tal la barriada de Nuevo Vedado. Nuevo Vedado fue urbanizado en los años 50 con edificios modernos y casas unifamiliares. Y como puntos destacados que también lo hemos visitado recientemente, tenemos el Zoológico de La Habana, el Cementerio de Colón, el Cementerio Chino, las casitas de Coli que están por acá. Y como suenan las plantas eléctricas en los negocios privados. Ok. Y yo me quedo en la parte principal. Ahora vamos a entrar por una entrecalle para que vean cómo es la vida en un sitio o en una zona del barrio que no sea la parte céntrica. Y esto es para que saquen sus conclusiones y me digan qué creen al respecto. Vamos a ver. Continuando nuestro desplazamiento por el municipio de Plaza de la Revolución, ahora nos encontramos en el siguiente puesto, que es la barriada de Coli.
que si me lo preguntan, de entre todos los barrios que vamos a estar visitando en este top, viene siendo como mi preferido por el tema de la arquitectura y de la zona en la cual se encuentra ubicada, entre otros aspectos. Yo creo que esto no es primera vez que lo digo en los videos. Bueno, como puntos claves, dejando atrás estos autos de lujo, tenemos a el Parque Armendáriz, que también lo hemos documentado en muchos contenidos anteriores, por eso me lo salté. Pero bueno, nuestro recorrido comenzó básicamente desde ese punto. Los invito también a que identifiquen los autos de lujo, pongan la marca del año. Yo le digo auto de lujo porque vienen siendo como los automóviles más recientes que existen dentro de Cuba. Porque sé que muchos me van a decir que esos autos son antiguos respecto al año de confección, el año de salida al mercado. Pero bueno. Como ven, otra zona bastante tranquila, con bastante vegetación, pero bueno, ha sido invadida por la confección de muchas casas. Algunas son de la época, otras son de una etapa más moderna. Esto me estoy percatando ahora mismo. Fíjense si esta guagua de Habana Bus Tour da vueltas por toda la ciudad, que no sabía que llegaba hasta una zona tan intrincada de la ciudad. Aquí ven todas las paradas y como pueden ver es un recorrido bastante amplio que yo creo que debe ser prácticamente todo el día aquella persona que quiera visitar de una manera profunda la ciudad y no enfocarse solo en el centro. Miren, como pueden ver, para estas zonas o para estas barriadas no paran la construcción de casas. Todos los días construyen una nueva. Y eso que se aprovechan bastante las que son construidas en una época anterior a la nuestra. Cubanacán. Indirectamente en otros contenidos o en videos pasados la hemos visitado, ya que esta zona incluye edificaciones o sitios reconocidos en esos contenidos, como es el caso del antiguo Miramar Jazz Club, de la parte de las playas del oeste y más recientemente el abandonado parque de atracciones La Isla del Coco. También, como pueden ver, abarca lo que es el paradero de playa. Por eso, debido a que ya hemos visitado parte de Cubanacán, vamos ahora a hacer el recorrido en sentido contrario para mostrarles otros sitios de interés. Como se pueden dar cuenta, es una zona bastante concurrida, ya que aquí hay varias piqueras donde mueren los taxis y donde parten taxis para La Habana, otros se mueven para otras zonas, como es el caso de Santa Fe, y un tanto alejadas del municipio como tal. Tiene la pulida esta.
Tengo que decirles que a pesar de que no se ve así en estos primeros minutos en nuestro recorrido por la barriada de Cubanacán, guarda un perfil bastante similar a lo que es Atabey y la de Miramar. A ella le gusta a ella. Personalmente, si hay un sitio en toda esta barriada que despierte en mí bastante nostalgia hasta cierto punto, es la galería de Cacho. De entre esos sitios, o de los pocos que había en aquel entonces, que contaba con wifi y gratis para las personas que se podían sentar aquí en estos banquitos o entrar como tal a la galería. Y evidentemente este cubano que está aquí venía o vino en varias ocasiones a conectarse por la wifi. Creo que te dan un nombre de usuario, una contraseña o algo así y podías acceder. Ahora es un museo orgánico, o sea que cambió completamente a lo que era en el ayer. Por eso puse el parche antes de que haya la gotera. Me van a decir, este barrio no tiene nada de residencial. Los carros de lujo tampoco pueden faltar. Entonces, como puntos claves de Cubanacán tendríamos las antiguas mansiones de la burguesía cubana y el Instituto Superior de Arte, mejor conocido como el ISA, una de las universidades más top, vamos a decirlo así, si de arte estamos hablando dentro de la isla. Yo creo que la más top, de la cual vamos a estar haciendo una pequeña visita en solo segundos. Como ya para esta zona, cerca precisamente de la universidad, la cosa arquitectónicamente cambia un poco. Cruzamos nuevamente para mostrarles un poco esta institución. Y el puesto número 2 también se lo lleva el municipio de Playa con la barriada de Siboney o Atabey. Este sin dudas es uno de los barrios más exclusivos con residencias modernas y lujosas. Como perfil social tenemos que antiguamente era una zona de millonarios antes de 1959. Hoy aquí viven figuras del gobierno, artistas famosos y empresarios extranjeros. Y como puntos destacados podemos resaltar las residencias amplias, seguridad elevada y cercanía al mar. Y evidentemente si usted el siguiente puesto no lo ha visto en el resto del video era porque se merecía el primer lugar, no solo porque quizás los puestos anteriores los superen en cuanto a disímiles aspectos, pero este para mí, en mi criterio personal, viene siendo como el barrio residencial o de millonarios o de ricos en Cuba por excelencia que existe dentro de La Habana. Estoy hablando de nada más y nada menos que Miramar, ya que esta es una zona diplomática por excelencia. Aquí es donde se encuentran muchas de las embajadas de los disímiles países, residencias de diplomáticos y mansiones que datan
datan de los años 1940 al 50. En esta parte final del video les aclaro que todavía no nos estamos despidiendo, porque ahora les voy a compartir ciertos y determinados datos de interés relacionados con el valor de las viviendas dentro de estas barriadas. Importantes son unas cuantas investigaciones que estuve haciendo al respecto de este tema. Son valores estimados, son valores promedio, por ende en cada uno de los barrios puedes encontrarte mansiones de lujo o viviendas u hogares que presenten valores por debajo de los precios o de los montos que voy a estar mencionando, e incluso los superen, ¿ok? Vemos que las casas en venta oscilan entre 30.000 y 400.000 USD o dólares, con ciertos inmuebles excepcionales. Cuando me refiero a este término, viene siendo que incluyen ciertas determinadas cosas como aires acondicionados, split, la parte de los muebles de la sala, un televisor. El promedio estadístico aproximado es de 160.000 dólares. Ok, en el caso de Siboney o Atabey tenemos que los precios van desde 25.000 dólares o USD, que esto incluye una casa pequeña de 2 habitaciones, hasta 700.000 dólares, que esto viene siendo ya una mansión de lujo de alrededor de 7 cuartos. Y un promedio aproximado entre estos valores es que oscila entre 325.000 dólares. Ya en el caso de las viviendas que se encuentran dentro de la barriada de Cubanacán, sí no tengo tanta información, pero puedo decirles que al ser una zona que se encuentra dentro del municipio de Playa, oscila entre 150.000 y 300.000. Lo mismo me pasa en el caso de Coli. Digamos que suelen estar los precios entre 100.000 y 250.000 para un rango de 175.000. Por otra parte, el Nuevo Vedado desde 120.000 hasta 200.000. En la zona vedada de la ciudad tenemos precios que oscilan entre los 100.000 y entre los 330.000. Ya damos por concluido este gran video recopilatorio respecto a las barriadas de las personas adineradas o de los ricos o millonarios en Cuba, que hace rato quería englobar, digamos, como que en un top, para de esta manera documentar la mayor cantidad de detalles o aspectos al respecto de este tema, que espero les haya gustado. Y como siempre los invito a que ustedes comenten, que eso es súper importante para yo retroalimentarme y crear próximos contenidos, sus opiniones al respecto, qué creen. Deja tu me gusta, comparte el video con un amigo y suscríbete a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.